Dios te bendiga, te doy la bienvenida a tu canal Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. En el día de hoy, debido a que estamos en cuarentena debido al COVID-19, recluido en casa, no se puede salir a la calle, a los estudios para poder preparar material, pero esto no nos detiene para llevar la palabra de Dios. Y vamos a estar tratando un tema que desde hace unos días me ha inquietado, he estado estudiando, investigando, acerca de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y vamos a estar desarrollando este tema en el día de hoy para edificación de cada una de las vidas de los oyentes. Y la referencia bíblica que voy a iniciar es la de Mateo 24:15, donde nuestro Señor Jesucristo habló e hizo referencia a la abominación desoladora. Y he estado estudiando el tema y he estado buscando y veo que muchos teólogos y estudiosos de la Biblia le dan una referencia y se lo aplican a Antíoco Epífanes, que vivió unos 200 años antes de Cristo. Y cuando estudiamos a fondo esta profecía, no tiene nada que ver realmente con Antíoco Epífanes, sino que es una profecía futurista, donde el Señor nos habla y claramente en la palabra nos dice. Vamos a estar leyendo en Mateo 24, su versículo 14 y 15, que nos dicen: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se está yendo a lo que es el tiempo del fin, tiempo de escatología, tiempo profético. Y en el 15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y eso es una palabra, el que lee, entienda. Debemos entender. Dice que cuando veáis, hablando en tiempo futuro, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y cuando nos vamos, la primera vez que Daniel se refirió a esta profecía fue en Daniel 9, su versículo 27. Voy a estar leyendo unos versículos antes del versículo 25 para poder entender el texto dentro de su contexto. En el versículo 25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Aquí Daniel también está dando una profecía futurista, y nos habla referente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta que se le quite la vida al Mesías. Nos habla también de la destrucción que ocurrió en Jerusalén después de la muerte del Mesías en el año 70 aproximadamente, donde hubo un derramamiento de sangre increíble. Y dice que el pueblo de un príncipe que había de venir destruiría la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando vemos aquí, hablando de esa devastación que ocurrió, que hasta hace el 1948, cuando Jerusalén se constituyó como nación nuevamente, y aún a la fecha hay lugares que no han sido restaurados en Israel. Dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablando de esa profecía futura, y cuando Cristo venga a establecer su reino, es que se van a restaurar todas las cosas. Vemos que todavía hay territorio que ellos no han podido conquistar, y hay lugares especiales que aún no se han podido conquistar. Pero en el versículo 27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando por otra semana, la semana 70, hablando de la angustia de Jacob, o la gran tribulación que lo establece la Biblia, dice que confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. De ahí que parte la profecía de que la mitad del reinado del anticristo, los 3 primeros años y medio, serán de paz, de bonanza, y a los 3 años y medio entonces él va a cesar el continuo sacrificio. Pero la abominación desoladora en el capítulo 12 de Daniel nos habla más claramente y nos detalla que primero se quitará el continuo sacrificio y después vendrá la abominación desoladora, y vamos a explicar y a detallar lo que significa la abominación desoladora. Dice que hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda, y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está establecido se determine sobre el desolador. Y aquí habla del continuo sacrificio, por eso también está la profecía del nuevo templo, el tercer templo que tiene que construirse en Jerusalén para que inicie el continuo sacrificio, los sacrificios al Dios, y Él va a hacer cesar ese sacrificio, aunque ahora mismo no vamos a entrar en el tema del templo, que tiene que construirse para la venida del Mesías. Pero ahí mismo en Daniel, su capítulo 11, versículo 31, nos habla: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí vemos que Daniel nuevamente hace referencia y habla de que se levantarán tropas de parte del anticristo, de ese personaje que se va a hacer pasar por Dios. Y esta revelación aquí se la está dando directamente un enviado especial de Dios, que dice que cuando vino ese personaje, él cayó como muerto, y da unas cuantas referencias de ese personaje que vino a hablarle, y le vino a detallar lo que iba a ocurrir en el tiempo del fin. Es por esto que digo que esta profecía no se aplica a lo que fue Antíoco Epífanes y otros que han mencionado, sino que es una profecía futurista. Y la próxima cita que vamos a leer nos explican claramente de que es una profecía para los tiempos del fin. También hablamos en el contexto de que se escribió aquí en el versículo 31, si leímos los versículos que preceden o que siguen a este, los versículos que siguen a este, nos dan detalle claro de que solamente se le aplican al anticristo. Y vamos a leer algunos de ellos, donde dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se fortalecerá. Y aquí nos habla del pacto. Estos otros reyes que se le hace referencia a esta profecía no hicieron un pacto de paz. Y a otra parte que dice que a los violadores del pacto santo, y hablando referencia a este pacto que se firmará al final de los días. Y dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esta maravilla que habla aquí es blasfemia que hablará en contra del Dios de los cielos. Y en Apocalipsis nos detalla de esas blasfemias que él va a hablar contra Dios y contra lo que habita en el cielo y contra el pueblo santo. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y aquí, cuando habla del Dios de su padre no hará caso,
es que sale o que parte la referencia de que tiene descendencia judía. Y del amor, ni del amor de la mujer hará caso tampoco este personaje. Y ahí sabemos a qué se refiere. Si no va a hacer caso al amor de las mujeres, va a ser caso al amor opuesto, o sea, del mismo sexo. Y aquí vemos qué es lo que se está viviendo en el mundo entero, que dice la Biblia también que está en acción el ministerio de la iniquidad, solo quien alguien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y el ambiente que se mueve en todo el mundo es preparándole el terreno a este personaje que ha de venir. Y dice, ni al amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que su padre no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnables, y colmará de bienes a los que les reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Cuando dice aquí que se hará con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, esto nos habla de un poder impenetrable que va a tener este personaje. Hablando de ese poder demoníaco que va a tener, que lo va a rodear, que nadie va a poder acercarse a él si no es con su permiso. O sea que va a ser algo terrible. Y dice que colmará de honra a los que los reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Cuando vamos a Daniel capítulo 12, que es el otro pasaje que nos habla, de la abominación desoladora. Y nos dice, como le decía ahorita, que se aplica al tiempo del fin. Este personaje dice que habían dos personajes, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Y otro personaje que estaba sobre las aguas del río. Y dice que uno de estos varones le preguntó al que estaba sobre las aguas, que representa aquí a Cristo, ese varón vestido de lino. En el versículo 6 del capítulo 12 de Daniel dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En otra versión dice, cuando se acabe el esparcimiento del pueblo santo, se iban a cumplir todas estas cosas. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo disperso casi por 2000 años. Y dijo a Daniel, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahí vuelve y nos refiere la palabra que esta profecía era o es para el tiempo del fin que aún no se ha cumplido. Y el Señor le está haciendo referencia a los apóstoles de que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, está hablando de una profecía futura que aún no se ha cumplido. Y esa abominación desoladora que estará en el lugar santo va a ser en el templo que se construirá para hacerle sacrificio al Dios Todopoderoso. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Desde el día que se ha quitado el continuo sacrificio, como dije ahorita, los primeros 3 años y medio del anticristo van a ser de paz y bonanza. Cuando se quite el continuo sacrificio a la mitad de su reinado, 3 años y medio, dice que serán 1290 días.
Cuando calculamos esos 1290 días entre 365, que son los días que tienen el año actual del calendario gregoriano, nos da 3 años y medio exactamente. Y dice que por 3 años y medio, a la mitad de esos 3 años del reinado, él va a quitar el continuo sacrificio. Y hasta la abominación desoladora. La abominación desoladora es cuando él se proclame Dios y tengan que adorarlo como Dios. Ahí será la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y cuando vean que ese personaje se proclame como Dios, que hay que adorarlo como Dios, entonces ahí es que el Señor le dice que los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén fuera no vuelvan a buscar su capa, porque de ahí en adelante va a ser algo terrible. Y ahí el Señor incluso da una referencia para lo que será su segunda venida. Y nos dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. 45 días después. No hay fecha para eso. Está hablando partiendo de la abominación desoladora, desde el que quiten el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y de ahí, después de la abominación desoladora, dice que bienaventurados serán los que esperen 45 días más. Es una bienaventuranza que estamos estudiando, pero es una bienaventuranza que el Señor dejó y se menciona aquí en Daniel. Y la abominación desoladora, cuando vamos a segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, también el apóstol Pablo nos habló ahí un poquito de lo que es el anticristo, aunque no habla exactamente de la abominación desoladora, pero sí nos dice de ese reinado, de ese personaje, y nos da una referencia clara. Y nos dice en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En eso consiste la abominación desoladora, cuando él se proclama y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios, para que lo adoren a él. Y ahí tenemos una breve referencia, un breve comentario de lo que es la abominación desoladora, y que se aplica directamente a lo que será el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y el Señor dice que los que vean eso, cuando eso ocurra, tienen que huir, porque, y me dice en otra parte, en Lucas, en Mateo también, que inmediatamente después de aquellos días se abrirán los cielos y se manifestará el Hijo del Hombre en las nubes del cielo con poder y gran gloria. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar en Tesoro de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Será hasta una próxima. Dios te bendiga.